son los elementos. Entonces, ir pensando, sí, justamente desde la legislación, desde estos acuerdos internacionales, de estas organizaciones como puede ser la UNESCO, la ONU, ¿no? O sea, instituciones que son ya acuerdos internacionales, incluso, pues bueno, para que ustedes vayan identificando y sobre todo que ustedes en ese ensayo puedan pensar principalmente en alguna temática de su interés, para que lo puedan desarrollar el ensayo, pero que también ustedes pudieran diseñar o hacer alguna pequeña propuesta, que eso es, ojalá vamos a recuperarlo al finalizar esta sesión. Bueno, ¿alguien más que haya revisado otra guía? Y vamos cerrando esta ronda de revisión. ¿Alguno más que haya revisado otra guía distinta? Bueno, si no hay alguien más que haya revisado, bueno, ahí está la invitación para que en su espacio que tengan puedan darle pues ese seguimiento a estas guías, incluso ustedes pueden adaptarla o pueden modificarlas, ¿no? Como bien dice, estas guías pues es para dar como una orientación de las cosas que podríamos hacer desde la infraestructura, desde la familia, nosotros quienes estamos involucrados dentro de la institución y también el acompañamiento que pudiéramos hacer con los estudiantes. Bueno, vamos a continuar, cerramos esta parte de compartir y de revisar y vamos a continuar el día de hoy. Bueno, hablamos ayer un poco de la familia y ahorita vamos a hablar principalmente, también vamos a seguir ahondando en esta relación de la escuela ante los derechos humanos, ¿no? Y bueno, en principio, reconocer qué son estos derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, entendido que son universales, o sea, aplica para todas las personas, no importando su condición económica, su situación cultural, o sea, no importa, es universal, o sea, aplica para todos y aplica desde que son pequeños hasta el día, aunque son abuelos, por ejemplo, son de adultos mayores, ¿no? Son indivisibles, no se pueden dividir o no se puede condicionar, por ejemplo, ¿no? Son interdependientes, uno va ligado con el otro, o sea, por ejemplo, si puedo exigir mi derecho de respeto o tengo, digamos, esa libertad de expresarme, sí, pero también el otro compañero, la otra compañera tiene la libertad de expresar, ¿no? Entonces, como esta parte de interdependiente significa hasta dónde está el límite o hasta dónde está mi derecho o mi libertad de expresar, pero también a dónde empieza el derecho del otro. Entonces es sobre todo esta parte, ¿no? De reconocer no solamente nuestros derechos, sino también ponernos en el lugar del otro, ¿no? Porque también el otro tiene sus derechos, ¿no? Y ahí entraría justamente esta parte de identificarme con el otro, reconocer quién es el otro, ¿no? Que ese es un trabajo que hace mucha falta en México y sobre todo esta parte de sensibilización de las autoridades, no solamente de quienes enfrentan una situación o una condición diferente, sino que el reto mayor que vivimos, que necesitamos en nuestro país es de quienes no viven tal vez esta condición, ¿no? Que tienen otras situaciones más bien diferentes a las nuestras, pero esa es la parte también que nos hace falta, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos de que en principio los niños conozcan estos derechos, pero también qué estrategias podríamos implementar para que los niños puedan, pues, identificar, pero sobre todo ejercerlos, ¿no? Son inalienables y bueno, son progresivos, ¿no? En el sentido de que, pues, ahí está, ¿cómo se llama? Va dependiendo de la edad, de la etapa también, ¿no? Bueno, aquí les voy a presentar un mapa, perdón, un cuadernillo para que ustedes también vayan identificando, a ver, y los vamos revisando, cuáles son estos derechos, ¿sale? Bueno,
Voy a buscar aquí. Ahí lo acabo de perder. Ay, bueno, se me fue aquí mi documento, nada más lo busco. ¿Quiere Bueno. que le ayude, maestra? Sí, no se preocupe, aquí ya lo voy a encontrar. Okay. Bueno, pues ir pensando, vamos a identificar qué más saben al respecto de los derechos humanos, de quienes revisaron el cuadernillo, ¿qué nos pueden compartir? Aquí está. Bueno, ya lo encontré. Okay. Ahí está. Bueno, vamos a identificar cuáles son estos derechos humanos, ¿no? Este es de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, vamos a revisar la imagen y participamos. ¿Ustedes qué creen que significa este derecho? Para que lo vayamos identificando. A ver, esta liga también se los voy a compartir para que ustedes, incluso está ahí en la guía. Y en la guía esa es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es desde 1948, que fue aprobada dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, entonces vamos acá, algunos consideraciones, pero esta es la parte que quiero que empecemos, ¿no? En principio, ¿no? El artículo 1 que nos indica, ¿no? Que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos y dotados como están de razón y conciencia y por lo tanto deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Bueno, entonces, vamos a dar inicio a ver qué creen que nos intenta mostrar esta imagen. Vamos así, luego vamos a leer. A ver, alguien, Tania, ¿qué crees que quiere expresar esta imagen? Karen también levantó la mano, maestra. Ah, Karen. A ver, Karen. Bueno, pues yo creo que es como muy referente al artículo 1, pues ahí se muestra como la salida de un huevo, se podría identificar como el nacimiento, y pues nacemos libres, como bien como lo dice el artículo 1. Ok. Esto incluso lo pueden utilizar ustedes con sus niños, ¿no? Pueden buscar y hacer esta estrategia de ver, vamos a ver el otro. A ver aquí. Maestra, disculpa que la interrumpa. También quiere participar Laura. Laura, Kenny. a ver, adelante, Laura. ¿Qué crees que diga esta imagen? Yo había aportado en la otra precisamente como mi compañera que hacía alusión a la libertad. Esta, a la igualdad. A la igualdad puede ser, ¿no? Si observamos la imagen, incluso, ¿no? En el mismo tamaño, ¿no? En ese mismo reconocimiento. Vamos a ver qué dice. Todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados, ¿no? En esta declaración. Bueno, incluso voy a pedir a alguien que lea. A ver, Anet Rivera, ¿puedes leer? Sí. Toda persona tiene todos los derechos y las libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Perdón, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, ¿2 también? Sí, también. Ok. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración. Ok, muy bien, entonces ya revisamos el primero, que todos nacemos libres
pero que también debemos de tratarnos con ese mismo principio, ¿no? Y este segundo, que sobre todo, todos tenemos ese mismo derecho, no importando tu condición, ¿no? Raza, religión, idioma, bueno. Entonces, esto aplica ahorita vamos a hacer una reflexión, ojalá, para ver en dónde estos espacios pudiéramos estar teniendo estas restricciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos tomando nota. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué creen que significa esta? Igual y puedo hacer un poco más. A ver, ¿alguien está ahí? Que quiera participar. Hace un momento tenía levantada la mano Jonathan, no sé si quiera participar. Ah, sí. Adelante, Jonathan. ¿Qué crees que puede hacer esta imagen? A ver. Bueno, pues también puede representar la libertad. Y bueno, hace poco también se agregó a los derechos humanos el derecho a un medio ambiente sano. Eso, Entonces ¿no? puede ser alusión a ello también. Puede ser. Ok, vamos a ver. Bueno, dice, todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, ¿no? Que sí, justamente esto que nos comentabas, ¿no? De un ambiente sano, ¿no? Sobre todo aquí también lo dice, ¿no? A esta seguridad que debemos de tener. Entonces, todos tenemos de alguna manera desde la escuela, bueno, la obligación de garantizar también este ambiente, ¿no? En los diferentes espacios. Bueno, vamos a ver esta otra imagen. ¿Alguien que quiera participar? Aquí está Carlos que levantó la mano. Adelante, Carlos. Gracias, maestra Leti. Pues es alusión a lo que estamos viendo de la libertad, que se nota que tal vez hubo un tiempo donde estuvo como que está rompiendo algo, ¿no? Está rompiendo su cadena, que estuvo esclavizada tal vez retóricamente. Ok, y hubo un momento vamos a ver. Ok, y que sobre todo cómo se refleja, ¿no? Esa expresión, esa alegría, ¿no? En su rostro. Ok, vamos a ver. O sea, el artículo 4 dice, nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre, ¿no? O sea, la esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas, ¿no? Entonces, vamos a poner unos ejemplos más adelante. Maestra, disculpe que la interrumpe. Alguien, esta Ale quiere participar y quiere agregar un poquito más a esta. Al respecto. Al respecto. Ok. Ale, por favor, adelante. Incluso creo que puedo hacer un poquito más pequeño. Sí, adelante. Algo aquí en el chat, pero sería conveniente que lo comentara en este momento lo que ella escribió. Ok. Adelante, Ale. Sí, bueno, yo puse que nadie está sometido a la esclavitud, principalmente lo comento por los niños que pues a veces sufren de violencia, sufren de pues tener que llevar trabajo, comida o dinero a sus casas, que lamentablemente en estos tiempos de pandemia es lo que se ve económicamente en las familias. Sin embargo, creo yo que pues todos tenemos ese derecho y pues como están diciendo, está prohibido en todas sus formas. Ok, y vamos a hacer esta dinámica en la siguiente imagen. Alguien que nos describa la imagen y alguien más que nos pudiera poner un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Como lo que acaba de hacer Ale. Muchas gracias, Ale. Bueno, vamos a la siguiente. A ver, en esta, ¿quién quiere participar? Si pueden alzar la mano, mucho mejor para que nos ayude aquí también la maestra Leti a identificar. Ahí está, Karen. A ver, Karen. Bueno, yo le veo como, hace como alusión a que no debe haber maltrato. Yo lo podría identificar de esa manera. Ok, vamos a ver. Dice el artículo 5 que nadie será sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles, ¿no? Inhumanos o degradantes. Bueno, ¿alguien pudiera poner un ejemplo que pudiéramos observar dentro de la escuela o en el aula? Karen, ¿quieres? O alguien más. A ver, Karen, ¿quieres poner un ejemplo, Karen, o alguien más? ¿Está? Bueno, se había ¿Cómo podría ser en la quedado levantada escuela o mi en el mano, aula? pero Ujú. pues un ejemplo podría ser, bueno, yo lo podría poner como, hermano, en una ocasión tocó con una maestra que pues les ejercía como maltrato y tenía como mucho control mental hacia ellos porque tenían prohibido decir lo que pasaba dentro del salón de clases. Entonces, pues los maltrataba, los golpeaba y incluso pues se llegaban a hacer hasta allá del baño porque pues eran de primero, entonces eran muy pequeños y sufrían maltrato y ella tenía como ese poder de que no podían decir nada y todo era un secreto para ellos. Ok. Carlos, ¿quieres agregar algo más? Incluso podríamos agregar en en esta parte del artículo, en todas sus formas, ¿no? Sea psicológica, ¿no? Económica, ¿no? Adelante, Para ver, Carlos. en las diferentes prácticas que he tenido, he encontrado unos maestros que hacen de lado a los niños que no saben mucho, no tienen la capacidad como otros niños, y como que los van excluyendo y y hasta sientan a los niños enfrente, los que saben, y a los que no los sientan hasta atrás. Siento que esa es una manera tanto Claro, psicológica como... claro, es como- una forma, ¿no? Pudiéramos considerar. Bueno, vamos tomando nota de la importancia, ¿no? Bueno, vamos a ver esta otra. A ver, alguien que guste participar. La igualdad. Ok, Esmeralda, sí, la igualdad, ¿no? Lo vemos aquí con la balanza, ¿no? Que haya como un equilibrio, vamos a ver qué dice. Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Qué significará esto? Un ejemplo, a ver, alguien que pueda poner un ejemplo. Pues, por ejemplo, en la imagen se veía una persona de más edad y un niño, ¿verdad? Entonces, o sea, como que los niños tienen derechos jurídicos, ¿verdad? Tienen derecho a ser respetados, y legalmente está establecido. Y lo mismo los adultos, o sea, como que cada cual tiene su personalidad jurídica, o sea, ante la ley hay leyes, ¿verdad? Que los defienden y pues sí. Claro, claro, sí, y un ejemplo muy, muy práctico, que todos los niños y todas las niñas, por ejemplo, tengan el derecho a un nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y sobre todo que dentro de la legislación, los niños pues tengan ese derecho de expresarse. Berenice, ¿quieres agregar algo más? Sí, pues solamente como también mencionar que pues todos tenemos los mismos derechos y como lo hablábamos de la inclusión, o sea que aunque tengan una capacidad o una condición diferente a la nuestra, pues todos tenemos los mismos derechos. Exacto, ¿no? Como lo dice el artículo segundo, ¿no? De los derechos. Ok, vamos a ver la siguiente. Esta ya la vimos. A ver esta. Ay, trampa, ya vieron. A ver esta. Bueno, pero intenten, a ver ustedes qué dirá ahí ese artículo. Paulina, a ver, ¿qué dice ese artículo? ¿Qué piensas que dice? Es que es el artículo. Pues seguimos hablando de la libertad, pero como trae como esas líneas, yo supongo que es la libertad de expresión. Bueno, sí, vamos a ver, porque el otro ya pasamos, que fue el de la esclavitud. Dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o por la ley. ¿Alguien quiere poner un ejemplo? Sobre todo, llevémoslo a donde estamos en este momento, que es escuela y aula y familia, por ejemplo. ¿Cuál podría ser? A ver, Carlos, adelante. Como mencionó una compañera ahorita que mencionó de una maestra que golpeaba a sus alumnos, ellos tienen el derecho de expresar y que existe una ley que los ampare y los proteja. Sí, incluso, por ejemplo, sí, claro, él tiene, por ejemplo, el derecho, en principio, en decir, ¿no? En expresar qué es cómo se ha sentido, ¿no? O cuál es la violencia que le están ejerciendo, pero además, si no se detiene esa práctica, por ejemplo, que luego pasa eso, que no se detienen las prácticas, o es muy reiterativo, pues el niño pudiese tener, o los papás, a través de sus papás, tener ese derecho de pues levantar, por ejemplo, una demanda, ¿no? O incluso acudir a derechos humanos para que tomen cartas en el asunto, ¿no? Entonces, estas instituciones deben de ejercer, digamos, esa denuncia, porque justamente lo establece el artículo 8º, ¿no? Que tiene un recurso efectivo para la protección, en este caso de los niños, porque se suscitan muchísimas situaciones al interior de nuestras aulas, de nuestras escuelas también, incluso hasta dentro de las familias, ¿no? Entonces, por eso sí es importante que haya, y muchas veces pasa que al desconocer cuáles son estos derechos, pues también se permiten estos abusos, ¿no? También, entonces, y bueno, también nos sirve a nosotros como profesores para tener cuidado, ¿no? En nuestra práctica. Bueno, vamos a ver el artículo 9. Aquí, ¿qué podemos observar? A ver, Alondra. Bueno, el dibujo en sí me da una impresión de una libertad, porque se supone que está saliendo como de una jaula. Como volando, ¿no? Vamos a ver qué dice. Dice, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado, ¿no? Entonces, vamos anotando esta parte del artículo 9, ¿no? O sea, las personas en el primer artículo, como lo indica, son libres, por lo tanto, nadie tendría por qué detenerlo de manera arbitraria, ¿no? Vamos a ver el siguiente, a ver. Entonces, ¿cuántos artículos llevamos ya conociendo hasta este momento? 9, ¿no? Vamos a ver. A ver, en esta, ¿qué podría ser? A ver, Tania, Karina, ¿qué opinas? ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Qué observamos? Karen levantó la mano. Adelante, Karen. ¿Qué observamos aquí en esta imagen? Bueno, yo podría decir que es como de que tenemos derecho a una defensa legal ante alguna situación legal que enfrentemos. Vamos a ver. Aquí dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad. O sea, aquí se le agrega lo de la igualdad. O sea, a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial por la determinación de sus derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, el hecho que, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, género, ¿no? El hecho de ser mujer no significa que no puedas tener el mismo trato, por ejemplo, o que no tengas el derecho de digamos, exigir justicia, ¿no? Entonces, aquí sí, fácil, aquí definitivamente
pues en este artículo nos ampara de decir, bueno, no porque no sé caminar, no porque no sé escuchar, o porque no sé ver, o porque no hay una condición, o porque soy de la comunidad maya, por ejemplo, no significa que yo tenga ese derecho. Aquí específicamente el artículo 10 indica que sí, que en condición de igualdad, tanto en el artículo 2 podríamos nosotros argumentar a la no discriminación, el derecho, digamos, no importando la raza o origen, y lo podemos argumentar con el artículo 10, ¿no? Que tenemos el derecho a tratar con igualdad. Entonces, sobre todo esa parte, para que lo vayamos hilando, ¿no? Perdón, maestra, Lisette, no sé si quiere agregar algo más. Puso algo en el chat para que ella, si quiere ampliar un poco lo que puso. Lisette. Ok, adelante, Lisette. Sí, gracias. Bueno, la imagen mostraba un niño y como una autoridad donde tenía un diálogo. Quería decir que quiere ser escuchado para que sea entendido o esté aclarando algo, una situación, porque se ve como que es una ley, ¿verdad? O incluso en nuestras aulas o en nuestras escuelas pasa, ¿no? Cuando se pelean los niños, por ejemplo, o situaciones que pasan, ¿no? Dentro de nuestras escuelas. ¿Quién sería la autoridad inmediata ahí, por ejemplo? El director. Pues el director, el profesor o el supervisor. Profesor, ¿no? Y deberá dar la oportunidad de que los dos alumnos den su opinión de quién inició el problema, ¿no? Exacto, si ya sea si es un niño a lo mejor maya que se peleó con otro niño que no habla a lo mejor la lengua maya, pues ahí todos tienen ese derecho, pero además aquí viene argumentado con el artículo 10, no con equidad. Bueno, a ver en esta. Ok, bueno, en esta aparece también un individuo que parece ser pues como juzgado, podría decirlo, porque se ve como que está sentado alrededor de una problemática y todos están a lo mejor criticando, señalando algún problema, y él está esperando defenderse, quiero creerlo. Se siente acorralado. Muy bien, Carlos, a ver, ¿quieres leer aquí? A ver qué dice. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Claro, Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delitos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Yo creo que este artículo es súper fundamental para trabajarlo mucho en el aula, en el sentido de los prejuicios, ¿no? O muchas veces pensamos que los prejuicios, o cuando acusamos a alguien, o cuando señalamos a alguien, yo creo que este artículo sí sería muy interesante que los niños, por ejemplo, bueno, todos los derechos que conociéramos, pero yo creo que en particular ¿no? Que regularmente sucede que juzgamos, criticamos, señalamos, y sin embargo sí hay un artículo que defiende y protege esa parte. No puedes señalarme si no tienes, o no puedo ser culpable si no hay estos argumentos, y sobre todo también en los argumentos jurídicos, perdón, los argumentos que también pueden pasar en el aula, ¿no? Maestra, ahí Jonathan quería aquí participar. Agregar algo más. Sí, Okay. Jonathan. Jonathan, adelante, ¿quieres agregar algo más, Jonathan? Sí, bueno, yo iba a decir algo sobre la imagen, que pues representaba, bueno, tenía su bandera blanca, que también representa pues símbolo de paz. Claro, sí, sí, se está defendiendo, ¿no? O sea, sí, se está, ok, muy bien. Bueno, vamos a ver 12.
Lisette Ortega, a ver, ¿quieres compartir? Bueno, ¿alguien más? A ver, Annette. Bueno, entonces, pues, Berenice, ¿quieres compartir de nuevo? ¿O Alondra? ¿Qué observamos aquí en esta imagen? Creo que Lisette, Lisette, adelante, Lisette. Disculpe. Ingrid, ahí está. Perdón, no Adelante, sé cómo levantar la mano, si no ya había levantado. Bueno, más que nada yo lo veo desde el lado de la salud mental, ¿no? De que a veces una persona es juzgada y no conoce las condiciones por las que vive otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que enfrenta desde su hogar? Entonces yo veo este artículo, que vendrá siendo el 11, si no me equivoco, en el que las personas tienen derecho a como a salvaguardar su integridad personal, su integridad familiar, conservando pues sus derechos humanos y pues el bienestar, salud mental, tanto como de ellos como de su familia, sobre todo pues la protección en general como pues como personas con derechos a los que fuimos pues que se nos otorgaron, vaya, ¿verdad? Entonces yo lo veo desde ese aspecto. Vamos a ver qué dice acá. El artículo 12 dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. O sea, aquí ya no solamente es pública, sino aquí desde su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, ni ataques a su honra o reputación, ¿no? Toda persona tiene derecho a la protección que la ley contra tales injerencias o ataques, ¿no? Entonces, esta parte, vamos a continuar, creo que un poquito más rápido. A ver esta. ¿Alguien ahí? Igual si no vemos quién alza la mano, igual pueden activar su micrófono y empezar a participar también. Pues se ve una persona libre caminando en espacios, contextos. Sí, sí. Porque está como marcado, contextualizado un territorio, ¿no? Ok, vamos a ver. Dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, ¿no? Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, ¿no? Bueno, a ver en esta. Ingrid quiere participar, Sí, maestra. adelante, Ingrid. Bueno, yo siento que tienen un seguimiento, ¿no? Un derecho, un artículo junto con el otro, y el otro hablaba más que nada sobre las personas a transitar, ¿no? Libremente en cualquier parte. Entonces yo lo veo más como el derecho a ser parte de un lugar, a tener una identidad dentro de la misma, ya sea pues su estado, país, o simplemente si quiere regresar de donde provino sin pues ser juzgado y ser bien recibido tal como lo merece cada persona. Bueno, aquí dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar un asilo y disfrutar de él en cualquier país, ¿no? También. Y por ejemplo, en nuestro país hay zonas en Guerrero, por ejemplo, que las infancias se ven muy, muy violentadas, por ejemplo, ¿no? Por el narcotráfico. Entonces se ven obligadas a desplazarse de su territorio, por ejemplo, o incluso si algún país, como hemos observado en el Medio Oriente, países en conflicto, de guerra, entonces en donde las infancias están muy desprotegidas, pues hubiese esa posibilidad de otros países, en principio, de albergar o de alojar o de dar asilo a esta población
pero además también garantizarle sus derechos, por ejemplo, ¿no? Lo que sucedió en Venezuela, que también hubo un conflicto ahí muy fuerte, y por ejemplo España, que hubo ahí un convenio, y en México también, y dan asilo, ¿no? Entonces siempre y cuando bueno, en nuestro caso particular, a donde más nos interesa, pues es la parte de los niños, ¿no? Bueno, y la familia también, muy importante. Bueno, artículo 14, perdón, el 15, y vamos aquí en este del 16. A ver, ¿alguien más? Vamos anotando todos estos para que les pueda servir de argumento después para su ensayo. ¿Quién? Pues se ve como una pareja. ¿O qué podrá ser este derecho? ¿Sí? Derecho a una familia. Sí, puede ser, vamos a ver, en efecto. ¿No? Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derechos sin restricciones por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse, a hacer una familia, disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio y durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán contraerse el matrimonio, ¿no? La familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad del Estado. Guardemos con mucha atención este artículo, el artículo 16, porque seguramente este artículo 16 también se está reformando, ¿no? En el sentido de que el concepto de familia principalmente en en esta época más bien, no es el que siempre se nos ha inculcado en los libros de texto en alguna época, ¿no? O sea, papá y mamá, sino que también la familia puede estar constituida de muchas maneras, ¿no? Entonces, como también cuando de alguna manera cuando se puede hacer modificaciones en contenidos, en cuanto a materiales didácticos o incluso ante cualquier situación donde se ponga en riesgo esta crítica de la familia, pues este artículo 16 principalmente ampara, ¿no? Y que sobre todo ahorita se está reformando el tema de los otros matrimonios, ¿no? Digamos, de otros géneros, pero que también el tema de la adopción o del cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, hay que guardarlo muy bien. Y este 17, a ver, ¿alguien más? Allí. Bueno, ya vamos en el 17. ¿Alguien más? Lisette, ¿quieres compartir, Lisette? Ok, se ve la imagen de como marcando un territorio. Quiero creer que es como que tiene derecho a un espacio. Puede ser. Vamos a ver si toda persona tiene derecho a una propiedad individual y colectivamente y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, ¿no? Estos derechos son universales, digamos, humanos. A ver, esta sí es muy fácil de adivinar, ¿no? Derecho a la libertad de religión. Pensamiento. Pensamiento. Ajá, también hay que atesorar este derecho. A ver, es el artículo 18. Jonathan, si nos lees, a ver qué dice, por favor. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Sí, este artículo también nuestros niños y en la escuela lo debemos de ¿cómo se llama? De enseñar, de reflexionar, sobre todo, ¿no? Muchas veces, fundamentalmente este derecho de la libertad de pensamiento, por ejemplo,
muchas veces se ve cortado en los espacios educativos, entonces creo que también hay que ahí registrarlo, memorizarlo también. Bueno, a ver, si lees, por favor, a ver, Tania, adelante. Bueno, eso me viene a la mente que la libertad de poder expresarnos nuestras ideas, opiniones y que estas sean respetadas por las demás personas. A ver, ¿y puedes leer, Tania? A ver, ¿esta? Sí. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Ese derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Sí, muy bien. Pueden poner un ejemplo porque principalmente está sucediendo más con lo de las redes sociales, la tecnología, la protección de la imagen de los niños. ¿Puede poner algunos ejemplos aquí? Este es muy importante, el artículo 19. Bueno, es que todos son importantes. A ver, Iván, ¿quieres compartir o poner algunos ejemplos del artículo 19? ¿O alguien más? Sí. Bueno, se me viene a la mente que, por ejemplo, no sé, pues en redes sociales también podemos, como mencionó, podemos expresarnos libremente, podemos hacer alguna opinión en las publicaciones que aparecen y todo esto, que también pues debemos tener en cuenta que la libertad de expresión pues no nos da derecho a insultar o ofender a otras personas, que ya estaría en contra de la empatía, del respeto, perdón. Entonces, por ahí más o menos va mi comentario. Sí, pero que además también tuviéramos la responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que aquí el artículo 19 sobre todo, fomentar la responsabilidad de lo que decimos, que también eso es muy, muy importante. Esto que decimos, hacernos responsable y además también tener el alcance de lo que podamos decir, las causas o el efecto que pueda tener lo que decimos, pero además asumir las consecuencias de lo que pueda ocasionar, que también eso es muy importante, que uno de los valores que se siga fomentando en los espacios escolares, pero también creo que en este tiempo con lo digital, con las redes sociales, es muy importante proteger ese derecho de los niños y las niñas, ¿no? Porque muchas veces estamos exponiendo la imagen de niños sin su consentimiento, por ejemplo, sin el consentimiento de sus padres, y los estamos exponiendo a ciertas situaciones que pueden ser contraproducentes, por ejemplo, ¿no? O incluso ustedes que van a ser profesores o ya son profesores o profesoras, tener toda esta responsabilidad, sobre todo cuando enviamos o diseñamos materiales didácticos, o pedimos evidencias fotográficas o evidencias en video, tener mucho cuidado con esta parte y sobre todo esta responsabilidad, ¿no? Incluso a veces en este tema de evidencias fotográficas, cuando hacemos diarios de campo o estamos haciendo alguna actividad, sobre todo cuidar la imagen del niño o de la niña, eso es fundamental. Y que también lo sepan, que si por ejemplo un niño no quiere salir en una fotografía, pues también tiene el derecho de decir, no quiero salir en la fotografía, ¿no? O no quiero que lo suban las redes. Entonces esta parte sí, habrá que, más en este tiempo con ahora que todo es con celular y que tomamos la foto y la selfie, lo subimos y sí, entonces creo que sí hay que trabajar en la escuela con los niños, pero también hay que trabajarlo con la familia. Entonces, no, porque a veces la familia toma, ay, mi hijo, ¿no? Y aquí y allá, y creo que esa parte sí hay que anotarla más, sobre todo el tiempo que estamos viviendo en la era digital. Adelante, Laura, Kenny, ¿quieres agregar algo más? Sí, de hecho a mí me tocó en una escuela
donde un niño pues pertenecía a otra religión, entonces al momento de cantar el himno nacional, obviamente él no asistía, y al principio como que el director sí le decía que él tenía que estar presente, pero pues ahí tuvo que intervenir la mamá, decir que pues no los podían obligar a algo que no podía, y más porque era cuestiones pues de sus creencias, ¿no? Entonces ese me parece un vil ejemplo también en el que ellos tienen la libertad de opinar si quieren participar o no en ese lavado patio o no. Ujú. Sí, sí, y más porque, miren, ya estamos revisando los artículos y sí, los papás, por ejemplo, pues esos cuidados, ¿no? Y que tiene que ver con esa responsabilidad de la educación, de la escuela y de nosotros como profesores y profesoras en nuestra práctica. Muy interesante bueno, todos. Bueno, a ver, ya casi vamos cerrando esta parte porque ya también voy a entrar en otra área. A ver, ¿alguien quiere comentar? A ver. Mientras reviso aquí el chat, a ver qué dice. Debemos de ser escuchados, dice Lisette. Ok, muy bien. ¿Solidaridad, maestra? Solidaridad. Ok, vamos a ver. Si lo lees también, por favor. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Ujú. Sí, creo que va muy bien con lo que comentó Laura, ¿no? O sea, hasta qué punto sí puedo participar en esta actividad o en este lugar y hasta qué punto no. Pasa lo mismo con los equipos chicos cuando forman los equipos. A veces los profesores decimos, no, pues es que ya te tocó y ya tienes que, o sea, hasta dónde también debemos de organizar así los equipos y hasta dónde también debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, estas opiniones o sobre qué dinámicas nosotros trabajamos esta cuestión del equipo, ¿no? Que bueno, esto lo estamos llevando a nuestro terreno, que es la educación, pero esto es en general, porque estamos viendo todos los derechos humanos. Bueno, creo que también ya es muy fácil, ¿no? De identificar. A ver, además. A votar. A votar, vamos a ver, sí, de participar en su país directamente. Muy bien. Vamos a ver ya. También es muy fácil, ¿no? A la salud. De la salud y que exactamente a la seguridad social. Bueno, vamos a ver este otro. ¿Cuál será? Al trabajo. Vamos a ver. Sí, derecho al trabajo. ¿Van anotando los números de artículos? Y A un descanso. El descanso. En efecto, al descanso y a disfrutar de la familia, ¿ok? Esto también tiene que ver en nuestro ámbito educativo, sobre todo cuando cuando a veces digamos a los niños, ¿no? Bueno, en su recreo, en su receso, ¿no? Y a veces ponemos actividades en el recreo y yo creo que ese es un momento de ellos, ¿no? De decidir qué es lo que quieren hacer en su tiempo libre. Y a veces hay instituciones o hay escuelas que dicen, no, pues en el recreo vamos a implementar el básquetbol, y vamos, ¿no? Entonces, como también tener eso principalmente y en la familia. Okay, vamos a ver este otro. Calidad de vida. Calidad de vida, a un nivel de vida adecuado. Bueno, todavía no se observa mucho en nuestras comunidades. El 26. Derecho a la educación. A la educación. Pues anótenlo también. El 26, que tenemos derecho a la educación, pero que además la educación debe ser gratuita, debe de ser concerniente a la instrucción elemental y fundamental, y la instrucción será, dice, obligatoria, técnica y profesional, y habrá de ser generalizada en el acceso a los estudios superiores y será igual para todos en función a los méritos
respectivos. Bueno, anoten este, por favor, también. El 26 para su ensayo, que eso nos va a permitir argumentar. Ahí mira este. Como de decidir, ¿no? Bueno, a ver si lo lees, Iván. Sí. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. ¿Cómo ven esta parte? ¿Creen que nos hace falta mucho en las escuelas esta parte, este artículo, o no? Sí. ¿Cómo que podría ser? A ver, pongan unos ejemplos. En las escuelas ven mucha presencia de esto, de lo cultural, ¿no? De las artes. ¿Hay mucho apoyo en las escuelas en ese sentido? ¿O nos está faltando mucho? En sus escuelas, en sus lugares hay teatro, hay música, hay danza, hay pintura. ¿Se fomenta mucho o todavía no? Literarias también. ¿Alguien quiere comentar al respecto de este? Yo pienso que muchas veces se enfocan más como en que el alumno pues aprenda como a leer y escribir, ¿no? A eso. Porque, no sé, bueno, yo lo veo aquí, que solamente se enfocan como que el alumno aprenda esto y ya. Pero muchas veces no vemos como que aprenda tal vez la cultura o otras cosas que también le pueden ayudar y beneficiar en eso que queremos cuál sea el fin, ¿no? Ujú. Sí, este también vamos a anotar. Bueno, todos están, el 28, a ver, ¿qué puede ser? ¿Tiene que ver con el ambiente? Vamos a ver. Karen, a ver si lees. Sí, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Bueno, y ya vamos casi cerrando, a ver. Entonces, esta. ¿No? Como que entre todos en armonía, ¿no? A ver si nos apoyas, Ingrid. 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Ujú. Sí, sobre todo garantizar esa seguridad, ¿no? De los niños. Y finalmente, este último. A ver, Laura. No. Adelante, Laura. ¿De quién de los Laura? Laura, Kenny, a ver. Bueno, dice, nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que contiene derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Muy bien. Bueno, pues ya pudimos aquí, ¿cuántos derechos en total tenemos? 30. 30 derechos universales. Este es de la Declaración de los Derechos Universales, ¿no? Habrá que ver otros documentos
que ya acotan directamente con relación a la niñez, incluso hay la Declaración de los Derechos de los Niños, también existe la Ley General de Educación, por ejemplo. Son algunos otros documentos que ustedes pudieran estar revisando, pero en principio creo que este sí tiene que ser fundamental siempre en nuestros ensayos, en nuestros documentos, en nuestros argumentos, porque estos son válidos a nivel internacional. ¿Cuál de todos bueno, creo que todos son importantes, ¿no? Pero ahí ya identificamos el artículo 2, sobre todo, que podemos argumentar el de la educación inclusiva. Pudimos identificar el artículo 11, por ejemplo, el artículo 26, que ya directamente habla en tema de la educación. Entonces, ustedes ya vayan focalizando estos artículos que nos van a permitir argumentar sobre todo la educación inclusiva y sobre todo garantizar o buscar estrategias de cómo generar procesos de reflexión, procesos de adecuación, curricular incluso, porque sucede que muchas veces, sobre todo en una de las limitantes que ha tenido la educación inclusiva es que en México todavía seguimos bajo el esquema de un solo modelo educativo y las adecuaciones curriculares todavía nos falta trabajarlo mucho. Entonces creo que es muy importante que nos argumentemos, sobre todo los profesores, los directivos, incluso desde estos artículos y otros más que podamos encontrar, en el sentido que es muy importante hacer todas las adecuaciones que nosotros dentro del colectivo docente o de lo que estamos observando en nuestras escuelas deberíamos de hacerlo, pero siempre con estos argumentos, ¿no? Jurídicos de lo que estamos viviendo. Porque también pasa que hay muchos profesores, hay muchos supervisores que no están abiertos a la escucha, que no están abiertos a que nosotros, sobre todo las nuevas generaciones, ustedes jóvenes que tienen muchas ideas, muchas propuestas y muchas veces los profesores dicen, no lo podemos hacer, no lo podemos implementar, no lo podemos llevar a cabo. No, es que eso ya lo hicimos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que ustedes como jóvenes vayan argumentando desde dónde se posicionan en principio, porque si ustedes dicen yo me posiciono desde la educación inclusiva, pues sí nos lleva a posicionarnos desde otro esquema. Ya lo vimos desde el día de ayer, que tiene que ser comprometido, pero además debe de ser colaborativo, cooperativo y sobre todo se tiene que fortalecer la escuela, el niño, la familia, todos los que estamos involucrados. Incluso si nosotros trabajamos en comunidades indígenas, comunidades rurales, incluso la comunidad debería de estar involucrándose más. Creo que ahí hay que hacer mucho trabajo también. Entonces, esa es la parte y esos van a ser sus argumentos, sobre todo ustedes, bueno, los que se están iniciando, los que se van a iniciar dentro de la práctica educativa, y si hubiera algún profesor, algún director que no les permita, por ejemplo, generar propuestas o ideas, pues bueno, estos pueden ser los argumentos en los que ustedes pueden decir, bueno, es que eso está estipulado dentro de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo para garantizar, pues, este acceso a la educación? ¿Qué estamos haciendo para fomentar la atención a la diversidad? ¿Qué estamos haciendo para reconocer o implementar propuestas de lenguas indígenas? ¿Qué estamos haciendo para gestionar una rampa en nuestra escuela? ¿Qué estamos haciendo para cambiar el mobiliario? ¿O es que ya nos dieron el mobiliario y lo vamos a seguir aceptando? ¿Y por qué no proponemos las mesas trapecio? Bueno, eso es porque a mí me gustan las mesas trapecio, pero pueden ustedes proponer, o incluso, ¿por qué no proponemos un aula donde sea más digamos, de coordinación motriz? ¿Por qué no gestionamos, no? O sea, ¿por qué siempre debemos de tener las mismas aulas? ¿Y por qué no generamos otros espacios? Entonces, creo que eso es fundamental. Ya revisamos ¿cómo se llama? Pues este documento, pero también debemos de revisar otros. Bueno, vamos a continuar. Ya casi estamos en esta parte. ¿Qué les pareció este documento? ¿Ya conocían? Y además, ¿qué les pareció la estrategia, no? Además,
una muy buena estrategia que ustedes pueden llevar con sus niños a través de imágenes, a través de música, a través de teatro, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Esta parte fue así porque justamente como van a ir a un ensayo, pero ustedes con sus niños, con los padres de familia, pues podrían implementar ustedes otras estrategias, ¿no? Y dentro de lo que nosotros revisamos ahí, lo que son pues los derechos humanos, pues vimos que implícitamente, ¿no? Van los que decimos que vamos a estar dentro de una educación inclusiva, o incluso si no estamos, digamos, posicionados desde ahí, incluso hay ciertos valores que sí deben de prevalecer y de estar en la escuela, ¿no? Como ya lo vimos también en la declaración, como es el respeto, como es la empatía por el otro, empezando por reconocer quién es el otro, ¿no? Por la solidaridad, eso es fundamental, sobre todo la tolerancia, pero más que tolerancia, la reciprocidad, ¿no? Porque cuando a veces hay autores que dicen que la tolerancia es aguantar, ¿no? Pero la tolerancia no debería de traducirse es que yo te tolero, como que yo te aguanto, pero en realidad, ¿por qué no la tolerancia puede ser yo te entiendo y por eso lo acepto, ¿no? Entonces, no se trata de que, bueno, voy a ser tolerante, o sea, te aguanto, sí, te veo, te escucho, pero realmente no estoy abriendo todos mis canales de escucha visual, corporal, de mente, para poder aceptar al otro en sus diferencias, porque regularmente eso es lo que pasa, ¿no? Cerramos estos canales, nos quedamos con nuestras ideas, pero no los abrimos, entonces ese también es el reto, como decíamos desde ayer, empezar por uno mismo, ¿no? Desde dónde me estoy colocando y qué estoy dispuesto a hacer para poder entender el otro también, el otro o la otra, ¿no? Y sobre todo porque ustedes y nosotros estamos dentro de un campo social, estamos dentro de las humanidades, ¿no? Entonces sí nos toca hacer y trabajar mucho esa parte, ¿no? Bueno, y ¿qué tendríamos que hacer? Aquí pusimos algunas ideas, pero ustedes pudieran generar pues otras ideas más, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer la función del fomento de los derechos humanos en función con, bueno, con los directores, con los docentes, el colectivo docente? Pues como lo dijimos ayer, que haya un compromiso y una participación genuina. Incluso ya dimos algunas ideas, ¿no? Que pudieran ser un diagnóstico, reuniones periódicas, no solamente el Consejo Técnico Escolar, sino que pudiéramos incluso destinar otros horarios, otros tiempos, invitar a especialistas, como ya lo vimos también el día de ayer, hablar del tema. Eso es fundamental también, identificar y fomentar el trabajo cooperativo, ¿no? Eso también. Metodologías diversas, una sola metodología no puede estar aplicándose en las escuelas, tenemos que empezar a pensar otras. El que yo les comenté, incluso el que CRESUR fomenta es desde la escucha, es desde las historias de vida, ¿no? Desde la narrativa, que eso, por ejemplo, es fundamental, metodologías flexibles en el sentido de que podríamos incorporar más técnicas. Ahí es cuando hablamos de metodologías flexibles. O sea, si mi metodología biográfico-narrativa, por ejemplo, yo propuse que vamos a hacer la técnica de la entrevista, sí, pero también podríamos implementar la fotografía, a lo mejor como un instrumento de recolección de información. Sí, pero también podemos implementar la técnica del dibujo como para recuperación de información. Sí, pero también podemos implementar a lo mejor la música, el teatro, o podemos implementar la plática más que la entrevista, ¿no? Y también los escenarios. No solamente la entrevista dentro de la casa, dentro del aula, sino también, ¿por qué no en un parque? ¿Por qué no, digamos, digamos, platicando, ¿no? Así, o incluso vamos a tomar algo, o comer algo, ¿no? En el sentido de buscar otros escenarios, ¿no? En ese sentido, las metodologías cualitativas
tiene que romper, cuando hablamos de metodologías diversas y hablamos de metodologías flexibles, tiene que ver con eso, que te permita adecuar muchas técnicas para la recolección de la información, en este caso del diagnóstico, ¿no? ¿Por qué siempre la mamá tiene que ir a la escuela? ¿Y por qué no puedo, por ejemplo, hacer incluso una metodología flexible? Puede ser, ¿por qué no hago, como le comentamos ayer, no sé, a lo mejor una reunión entre padres o una jornada a lo mejor, o no sé, un rally, por ejemplo, donde participan los papás, las mamás, y puedo yo también recoger información, ¿no? Entonces también eso. Y lo más importante, el lenguaje incluyente, ¿no? El reconocer cómo se llaman, su edad, de dónde son, incluso evitar los prejuicios, pero también evitar a veces los apodos, ¿no? Sino cómo dirigirnos a los compañeros, a las compañeras, a los niños, a las niñas, a las mamás con este lenguaje. No sé si quieren comentar algo aquí al respecto de este apartado. Los escucho tantito. A ver, Iván, Lisette, Enrique, de esto que hemos platicado, ¿qué les ha parecido interesante, necesario? ¿Qué reflexión les está dejando? ¿Vamos bien? Pueden comentar aquí también. Bueno, Nidia, ¿alguien quiere comentar algo? Enrique, Perla, Naomi, Tania. Perdón, maestra, levantó la... Najavi. Najavi. Sale adelante, Najavi. Sí, bueno, creo que todo lo que acabamos de ver respecto a los derechos, ¿no? Es importante que nosotros que somos pues futuros docentes, aplicar estos derechos tanto en los alumnos y reconocer que cada persona tiene derecho a la libertad, al pensamiento, a la creencia. Creo que nosotros como docentes buscaremos estrategias, ¿no? Y quizá en una de esas aplique el reconocimiento de cada persona. Entonces, creo que es importante este panorama que estamos viendo acerca de la inclusión, ya que pues regularmente en las escuelas no se ve. Quizá existan maestros que han trabajado desde años y necesitan quizá actualización. Entonces nosotros como futuros docentes jóvenes llevaremos eso a las escuelas, y entonces creo que es importante aplicar a los demás y vean que damos fruto en eso. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Iván, Ingrid. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante lo que hemos venido revisando sobre la comunidad educativa, sobre estos tres agentes que son la familia, los alumnos al centro y nosotros como docentes. Es decir, bueno, me llevo esta reflexión de qué podemos hacer para implementar un plan, un programa que funcione en nuestras escuelas, donde los tres actores principales pues podamos participar de una manera eficiente, donde pues no solo los alumnos se beneficien de esto, es decir, también nosotros aprendemos bastante, también los padres de familia, y también incluso la comunidad, la localidad donde está el centro educativo también puede incluirse dentro de estos planes, programas, que a veces es complicado, pero pues no es imposible. Entonces creo que todos nos llevamos como esa tarea o esa reflexión de buscar esas estrategias. Como menciona nuestra compañera, somos futuros docentes, tenemos nuevas propuestas, nuevas iniciativas, que en ocasiones, pues en la escuela se ve ya como algo normal de, no sé, seguir los procesos tal y como están, que al inicio de la sesión comentaban, o me parece que cuando estábamos revisando los derechos, solo se trabaja español y matemáticas. Bueno, entonces ahí nosotros, ¿qué podemos hacer?
para meter otras materias, otras asignaturas o otros campos que también son importantes en el desarrollo de los niños. Muy bien, muchas gracias, Iván. Adelante, Lisette Ortega. Sí, yo escuchando y leyendo su diapositiva, más allá de ese compromiso del colectivo escolar y de fomentar entre el colectivo el trabajo en equipo, debemos de utilizar las herramientas que ya están establecidas dentro de la escuela, como por ejemplo en las planeaciones, poder integrar actividades y acciones que vayan en referencia al fomento de los derechos humanos, ¿no? Y aprovechar ese proyecto de convivencia escolar donde podemos trabajar este sentido de la inclusión y equidad con la formación de valores también. Así es, muchas gracias, Lisette. Bueno, y justamente con lo que acaba de comentar Lisette, Najavi, Iván, en efecto, echemos mano de lo que ya tenemos. Pero además, aparte que vamos a echar mano de lo que ya tenemos ahí escrito, bueno, ahorita ya tenemos más lo de las guías, ahora ya tenemos lo del documento de los derechos humanos, pero también pensemos y leamos siempre el contexto, y a partir de ese contexto escolar, educativo que tengamos, empecemos también a diseñar sus propias propuestas, sus propias estrategias, sus propios materiales didácticos, sus propios recursos didácticos, pues eso es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, el día que ustedes entreguen el ensayo, que va a ser de 5 cuartillas, se los voy a, mañana a la primera se los presento, de 5 cuartillas, integren también una propuesta muy concreta, incluso lo pueden decir en un párrafo, hacia dónde va caminando ese ensayo, para que no solamente se quede en la reflexión, sino más bien que ese ensayo pueda ser como el argumento o la justificación para proponer algo, pero dentro desde sus contextos. Porque en lo particular yo trabajo mucho con con educación e interculturalidad, que ahorita les voy a empezar a mostrar un poco de ese trabajo que estoy haciendo, pero porque es un tema que regularmente yo trabajo en comunidades originarias, o incluso ahorita que estoy aquí en la universidad, con, digamos, hablantes del maya, por ejemplo, ¿no? Y entonces desde donde yo estoy, pues me toca sobre todo esta parte de fortalecer la parte interculturalidad, la parte de la lengua, ¿no? Garantizar que el acceso de los materiales didácticos, ¿no? Pero ustedes vayan viendo desde su contexto o desde donde han hecho sus prácticas o desde donde se quieren especializar, pensar en un recurso didáctico. Pueden pensar en un material didáctico, que regularmente el material didáctico siempre es lúdico, ¿no? O sea, desde proponer un juego que fomente valores, que, bueno, ya incluso a partir de los derechos humanos o lo que han observado ustedes, ¿no? El aprendizaje cooperativo, ¿no? Algún valor que quieran ustedes fortalecer, por ejemplo, la empatía, el respeto, bueno. Desde eso, un material didáctico que sea lúdico, o incluso un recurso didáctico, o incluso un diagnóstico, incluso pueden ustedes diseñar un diagnóstico, así muy, muy pequeñito, que pueda integrar, pues, aspectos, como ya lo vimos, datos personales y toda esa parte, ¿no? Bueno, entonces vayamos pensando, lo escriben en un pequeño párrafo para el día de mañana. Y mañana nos vamos a dedicar, hasta así chiquitito, ya vi su cara de ver, algo así chiquitito para mañana, un párrafo, de alguna cosa que ustedes quisieran hacer que hayan observado ya dentro de su práctica, ¿no? Y sobre todo, como ya identificamos un poco las guías, educación inclusiva, interculturalidad, educación inclusiva y el espectro autista, educación, bueno, ustedes decidan en qué área, ¿no? Y ubíquenla ahí en esa área. Bueno,
Vamos a continuar. ¿Tienen alguna duda al respecto o si queda? Maestra, Sí, adelante, Ingrid. una pequeña preguntita. ¿Puedo acceder a la reunión del día de ayer, a la grabación? Ay, eso no lo sé, maestra Leti. No, esas no están disponibles. Van a estar después. Ahorita por el momento no. Pero Posteriormente se van a poner, pero ahorita por el momento no están disponibles. ¿Sí? Pero sí podríamos a lo mejor compartir las diapositivas que hice, por ejemplo. Eso sí. Ujú. Pero Sí. ¿cómo se los compartimos aquí por...? Maestra, si quiere, pásamelas. Yo se las pongo aquí en el chat bueno, a los chicos. Sí, bueno, y mañana, si quiere, lo que usted vaya a presentar para el trabajo final, también me lo pasa y yo lo pongo aquí en el chat para que ellos lo puedan acceder a él. Bueno, sí, está bien. Por favor, muy amable. Es que sí, para darle más sustento, ¿no? Al ensayo. Sí, le voy a dar aquí, guardar y se los paso de una vez. Bueno, entonces ir pensando, como les comentaba, ¿por qué no se cierra? Ir pensando en un párrafo alguna propuesta, un recurso didáctico, un material didáctico, una una rúbrica, a lo mejor incluso de diagnóstico, lo pueden hacer. Entonces, ver, y sobre todo, ubíquense o colóquense desde, de qué área ustedes quieren ir, trabajando, ¿no? También eso es importante. Bueno, voy a entrar a esta parte de compartirles un poco ahora, de alguna manera, como este taller es muy breve, de alguna manera ya era un poco la idea, el propósito de este taller es que se acercaran un poco qué es esto de la educación inclusiva, qué características tiene, qué población incluye, qué valores dentro de la escuela, ¿no? Eso ya lo revisamos. Y ahorita voy a centrarme en un apartado nada más que tiene que ver con un trabajo y que tiene que ver hacia el trabajo que ustedes vayan a hacer el día, es que no me aparece. Y si se lo mando por WhatsApp, maestra Leti. Sí, maestra, mándemelo por el WhatsApp y ahorita voy a tratar de aquí ponerles en el chat. Adelante, maestra. Sí, mándeme un mensajito nada más. Ya ok, ahorita le mando un mensajito, maestra. Ya sale. Bueno. Un segundo. Entonces, ya estoy presentando. Ok, bueno, entonces pues incluso voy a hacer un repaso aquí breve también para que lo vea la compañera. Bueno, ayer hablamos que es la educación inclusiva, desde la UNESCO, los sectores que incluyen la educación inclusiva, las características que tiene la educación inclusiva, un poco la evaluación psicopedagógica y estuvimos hablando ayer de la familia. Hoy hablamos pues de los derechos humanos, de la escuela, de la comunidad escolar y aquí también les había puesto una ficha sobre todo el lenguaje incluyente y el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces también esta parte, antes de que pase a la última diapositiva, bueno, aquí en el caso del lenguaje incluyente contra el lenguaje inclusivo, que también está una de las guías, ¿no? Nos dice que el lenguaje incluyente, pues se define como una herramienta de comunicación y en el lenguaje inclusivo, supuestamente con el lenguaje inclusivo se evita la discriminación, ¿no? Se debe de lograr representar desde el lenguaje incluyente equitativamente a las mujeres y a los hombres, y en el lenguaje inclusivo la relación con el lenguaje no sexista, ¿no? En el lenguaje incluyente es un elemento muy importante para la equidad de género y en el lenguaje inclusivo pues intenta aportar en temas de derechos humanos, ¿no?
En el lenguaje incluyente reconoce a las mujeres y a los hombres en lo hablado y en lo escrito. Y en el lenguaje inclusivo es llamado también como un lenguaje inclusivo de género, ¿no? Lenguaje incluyente respeta la diversidad social y contribuye a reconocer la igualdad de género. Y aquí en el lenguaje inclusivo evita el masculino genérico e incorpora recursos como las y los con el fin de visibilizar a las mujeres, ¿no? Y el lenguaje incluyente establece nuevas reglas que se adaptan a una sociedad más igualitaria y finalmente fomenta una cultura de respeto y la no violencia hacia las mujeres. Y en el lenguaje inclusivo, pues, no contribuye profundamente en el lenguaje oral y escrito, ¿no? Entonces aquí también, hasta incluso entre estos dos, el lenguaje incluyente y el lenguaje inclusivo, pues hay una diferenciación. ¿Se acuerdan que hoy en día, como vemos, a veces decimos las niñas, los niños, ¿no? O incluso muchos dicen, no, pues ya hay que poner una arroba para que nos evitemos de decir los, por ejemplo, ¿no? O hay que decir nosotres en vez de decir nosotros, decir nosotres. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí incluso hay una diferenciación y podemos ver, digamos, que ambos no están fuera de, sino que sí hay una diferenciación en el sentido de desde dónde estamos hablando, si en el lenguaje incluyente o en el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, también está esta parte. Y finalmente quiero cerrar esta sesión con los derechos humanos de las personas con discapacidad, que eso también nosotros ya lo abordamos, ¿no? Que es importante el respeto a la dignidad, ¿no? La autonomía individual y la independencia de las personas con discapacidad. Eso es fundamental, no solamente revisarlo desde las escuelas, sino también desde los espacios, desde el acceso a los empleos, por ejemplo, que cada persona, si está en condición de alguna discapacidad, pues que también tenga el acceso de moverse él mismo, digamos, si se puede con el transporte público. Incluso en muchas escuelas ni siquiera, si acaso en el caso del tema de educación e interculturalidad, si acaso se ha logrado que cada municipio donde se hable alguna lengua indígena pudiéramos visibilizar las calles con el nombre en lengua indígena, por ejemplo, o las escuelas en lenguas indígenas, ¿no? O sea, como que se ha avanzado un poquito. Sin embargo, en otros sectores, como es lo de lo visual, hemos visto, si hablamos en espacios públicos, incluso en las escuelas, a donde nosotros más nos compete, no hemos visualizado que haya, por ejemplo, el tema de braille. En las escuelas eso está totalmente ausente, o también lo de las rampas, como les comentaba, por ejemplo, o incluso hasta los sanitarios no están acondicionados para que pudiéramos aceptar esta población, ¿no? Entonces, como también es importante que pues se vaya encaminado hacia eso, y la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, ¿no? Que pueden tener el acceso a la participación política, por ejemplo, a la toma de estar en puestos de toma de decisiones, o ser directivos, o bueno, hay un tema ahí también todavía. Pero sin embargo, desde donde nosotros estamos colocados, pues creo que esa parte todavía ha estado haciendo mucha falta, e incluso pues pueden ser propuestas para ustedes, para identificar y para poder generar, ¿no? Si en mi escuela le hace falta, por ejemplo, esta cuestión de braille, o que todos los niños conozcan esto de qué es el braille, o aprendamos a leer o escribir, ¿por qué no intentarlo, no? Bueno, ¿qué más? Y bueno, en un momentito más voy a compartir esto de las diapositivas. El día de mañana prácticamente voy a centrarme más en la cuestión de los materiales didácticos, que es la parte donde yo trabajo más, pero que ustedes el día de mañana cada uno pueda comentar algo que quiera hacer, ¿no?
En mi caso, pues incluso voy a empezar comentando en este tema donde yo estoy colocada principalmente, que es educación e interculturalidad, ¿no? En principio, pues quienes nosotros estamos dentro de la educación intercultural bilingüe, sobre todo, pues es reconocer, incluso todos deberíamos de conocer, que esta diversidad en lingüística en nuestro país pues está muy presente, ¿no? Que hasta el día de hoy tenemos 68 lenguas originarias y sobre todo las lenguas del sur-sureste pues tenemos mayor concentración de lenguas indígenas o lenguas originarias y también, pero que además en los diferentes estados de la República también hay población indígena. O sea, no significa que la población indígena está solamente presente en las comunidades, sino que también están presentes en diferentes espacios, sean urbanos, sean rurales, digamos, están presentes. Entonces, en una escuela de México, por ejemplo, pueden haber niños que hablan la lengua zapoteca, la lengua mixteca. En Baja California pueden hablar niños que hablen la lengua maya. En Sonora, por ejemplo, pues puede haber niños que hablen la lengua celtal. O, digamos, en Yucatán puede haber niños que hablen la lengua chol. ¿Por qué? Porque las lenguas caminan con la persona. Entonces, donde vayan las personas a otros territorios, pues ahí están presentes las lenguas, pero muchas veces las personas pues migran con sus familias y esas familias y esos niños pues asisten a las escuelas y muchas veces están ahí presentes los niños en los espacios escolares, pero las escuelas no tienen, digamos, maestros que hablen las lenguas originarias de los niños o también no tienen las habilidades para la atención, habilidades interculturales o también no existen los materiales adecuados o los materiales didácticos, ¿no? O pasa lo contrario, desde una comunidad originaria, una comunidad muy rural, por ejemplo, o indígena, que esté muy alejada, pues no cuenta con esos recursos, pero además no está dentro de su contexto, ¿no? O sea, está aprendiendo o está reconociendo, digamos, ciertas temáticas con materiales que no pertenecen, pues, a su contexto. Entonces, pues el día de mañana justamente vamos a hablar un poco de cómo podríamos generar materiales didácticos o incluso cómo pudiéramos hacer una adecuación curricular a partir de los saberes comunitarios o a partir del contexto, ¿no? Entonces, pues esa parte la vamos a estar trabajando pues el día de mañana. El día de hoy, pues dejarles que vayan trabajando, por favor, una idea, sobre todo, una idea, a lo mejor ya ustedes están trabajando algún material, pues eso sería genial para ver qué adecuación le podríamos hacer, pero en principio, en un párrafo, escribir sobre qué quieren hablar en su ensayo, 1, y 2, con qué propuesta, o más bien qué propuesta les gustaría hacer. Si una evaluación diagnóstica, si un material didáctico, identificar también este material didáctico, qué va a ser, una ruleta, digamos, si es una lotería o si es un juego, pero además, ¿qué quieren fomentar con este material didáctico? Si es un recurso didáctico, puede ser una estrategia, ¿no? A lo mejor pueden decir, no, maestra, yo quiero hacer un cuadernillo. He visto que las escuelas no tienen materiales didácticos con relación a la percepción, por ejemplo. Y entonces yo voy a diseñar un cuadernillo que hable justamente de la percepción. Incluso ya le voy a poner, digamos, le voy a dejar aquí varias estrategias y entonces lo que voy a hacer es compilar diversas estrategias y lo voy a concretar en un cuadernillo, ¿no? A lo mejor también he visto que los maestros, pues, a veces no saben
qué estrategias didácticas pudieran emplear para la empatía, ¿no? Entonces, maestra, yo voy a recuperar, voy a buscar en varios materiales o en varios libros algunas estrategias didácticas que les puedan servir a los profesores, ¿no? Entonces voy a compilar. O no, maestra, yo principalmente voy a diseñar, me gustaría diseñar, por ejemplo, si queremos fomentar el trabajo cooperativo, pues voy a diseñar una estrategia o un juego, por ejemplo, que permita socializar. Entonces, más o menos por ahí va el sentido de que ustedes, a partir de ese ensayo que vayan a hacer, de qué es la educación inclusiva, pero sobre todo en qué temas se quieren concentrar y de lo que han observado y se deriva pues en alguna propuesta muy, muy concreta. No sé si tienen dudas al respecto hacia esta instrucción. Maestra, Sí, adelante. por ejemplo, podemos plasmar algo que vayamos a hacer. Por ejemplo, bueno, yo en mi caso soy maestra de educación especial. De momento trabajo en nivel de preescolar en el servicio de USAID. Y el día de mañana, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, vamos a implementar una pequeña actividad. Y entonces, pues yo pudiera compartirla y comentar cómo me fue al llevarla a cabo con los niños. Claro, y claro, y sobre todo a lo mejor qué adecuaciones o qué le podrías agregar. Incluso, acuérdense cuando diseñamos recursos o materiales didácticos, no solamente pueden ser físicos, también pueden ser digitales. O incluso pueden decir, maestro, yo voy a hacer un cuadernillo donde venga ciertas ligas o incluso a los maestros les voy a agregar, en Drive, por ejemplo, voy a seleccionar videos o materiales auditivos, visuales que le permitan al maestro a su labor, ¿no? Por ejemplo, seguir reflexionando sobre la educación inclusiva, o sea, un tema que a ustedes les interese, ¿sale? Ingrid, sí me parece muy bien tu propuesta. ¿Alguien, alguna otra duda? Adelante. Es que estoy viendo aquí lo del taller. Sí, maestra, le quería comentar, no se preocupe, si quiere me pasa hoy por la tarde todos los materiales y yo mañana, cuando inicien el taller ya van a estar arriba los materiales para que ellos puedan acceder, ¿no? Sí, entonces, para que usted vaya con calma y los integre y ya me los pasa con calma y ya el día de mañana ya estarán disponibles aquí con los chicos en el taller. Bueno, incluso ya le envié el de las diapositivas y pues básicamente pues ya el día de mañana nos estamos viendo, vamos a trabajar directamente con eso, con sus propuestas, con sus ensayos, básicamente va a ser como una especie de asesoría también y si algunas recomendaciones también, si necesitan alguna bibliografía, pues no, para que pudiéramos complementar este taller, pero que además pues de una vez puedas darles la asesoría para que pues puedan entregar su ensayo en tiempo y en forma, ¿no? Que creo que les van a dar como 8 días, más o menos, lo voy a revisar bien. No sé cuántos días le van a dar para sus ensayos a los chicos. Sí, no se preocupe. Ay, perdón. Sí. Bueno, entonces no, ya mañana. Maestra, usted adelante. Mañana en la sesión, cuando iniciemos la sesión, pues ya les damos toda esta información de cuándo van a entregar el ensayo, cuántas hojas contiene y arrancamos, digamos, bueno, yo les voy a presentar los materiales que yo he realizado, cómo me ha funcionado, cómo los he diseñado, el alcance que ha tenido, por ejemplo, los costos que han tenido también estos materiales didácticos y pues con la idea de que ustedes también luego
puedan compartir cómo van a hacer su ensayo, qué quieren proponer. Bueno, Ingrid ya tiene una propuesta muy concreta, mañana lo va a socializar. Si tienes evidencias al respecto, estaría perfecto, Ingrid, ¿no? También para que tengamos ideas para pues hacer más actividades. Bueno, ¿algo más que quieran agregar, chicos? Paulina, ¿qué les pareció esta sesión? Perla, ¿cómo vamos hasta este momento? ¿Quieren que les busque algún material? ¿Quieren que ahondemos en algo más para que también yo lo prepare y el día de mañana lo pudiera yo retomar? ¿Qué les ha parecido hasta este momento la sesión? A ver, adelante, Bere, te escuchamos. Sí, pues a mí me ha parecido pues muy interesante porque aparte de que pues hoy pudimos conocer como los derechos que tenemos como universales sobre pues sobre todo, pero incluso conocer más específicamente los que son en la educación y en la educación inclusiva. Igual pues sí me llevo muchas cosas de esta sesión y pues sí, muy interesante. Muy bien, gracias, Bere. Adelante, a ver, Iván. Me ha gustado mucho la sesión, la de ayer, la del día de hoy. Han sido muy enriquecedoras. Bueno, hablando para mí, no sé, mis compañeros, pero no tenía mucho conocimiento sobre la educación inclusiva y me ha servido bastante hasta el momento. Ok, gracias, Iván. A ver, ¿alguien más? Laura Elena. Pues me ha parecido muy importante lo que se ha trabajado en este taller. Creo que también nos abre pues posibilidades, nos permite también tener una visión así más integral, ¿verdad? De cómo pudiera pues verse la educación inclusiva dentro de ya de un proyecto concreto, ¿verdad? Como que creo que esta es la posibilidad que nos ofrece el taller, ¿verdad? Porque a lo mejor hemos revisado referencias, pero todavía no hemos incursionado en cómo concretar, ¿verdad? O cómo reflexionar sobre nuestra propia práctica, ¿verdad? Y hacer una conversión o verla desde la inclusión, ¿verdad? ¿Qué elementos de inclusión también están presentes en nuestra práctica y que podríamos, ¿verdad?, reestructurar a través de ya de un enfoque más concreto. Y pues me ha parecido muy interesante. Muy bien, gracias, Laura. Una participación más. Nidia, ¿quieres agregar algo más? Bueno, pues hasta ahora, pues toma, me ha parecido muy interesante. Había unas cosas que casi no sabía. En el caso de los derechos, casi no era de tener tanto conocimiento. Ya ahora con esto que revisamos, siento como que ya tengo un poquito más. Ok, muchas gracias. Bueno, pues con eso cerramos, chicos. Que estén muy bien. Agradecerles por estar esta tarde, estar dentro del congreso, de este 8º Congreso de Educación Inclusiva, que pues organiza el CRESUR. Que estén muy bien y hasta mañana. Gracias y nos vemos el día de mañana y estará disponible el material. Gracias a todos. Gracias, Hasta mañana. mañana. Gracias. Maestras, excelente tarde. Hasta Gracias, mañana. adiós. Buen día. Ay, no,